Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro 14. Capítulo 5. Así murió mi amigo Asiru sin tratar de corromper la muerte, y Horemheb hizo la paz con los hititas, sabiendo sin embargo, también como ellos, que todo no era más que una tregua, porque Sidón, Simira, Biblos y Kadesh seguían en poder de los hititas, que hicieron de esta última ciudad una plaza fuerte y una base en la Siria del norte. Pero los dos bandos estaban cansados de la guerra, y Horemheb era feliz de haber llegado a una paz con ellos, porque tenía que velar por sus intereses en Tebas, y tenía que pacificar también el país de Cush y los negros, que se habían embriagado con su libertad y se negaban a pagar su tributo a Egipto. Durante estos años, el faraón Tutankamón reinaba sobre Egipto, pese a que no fuese más que un muchacho preocupado tan solo por su tumba, y el pueblo le atribuía, sin embargo, todos los males de la guerra y lo detestaba diciendo: ¿qué podemos esperar de un faraón cuya esposa es de la sangre del falso faraón? Y ahí no intentaba contradecir al pueblo, porque estas quejas redundaban en ventaja suya, y al contrario, hacía propalar por el templo nuevas leyendas sobre la indiferencia de Tutankamón y su codicia, que le llevaban a acumular todos los tesoros de Egipto para su tumba. El faraón estableció también un impuesto especial para la edificación de su tumba, de manera que toda persona que hacía conservar eternamente su cuerpo debía pagar un impuesto al faraón. Pero fue ahí quien le sugirió esta idea, porque sabía que sembraría el descontento entre el pueblo. Durante todo este tiempo estuve ausente de Tebas, acompañando a las tropas que tanta necesidad tenían de mis cuidados, y conociendo las penas y la escasez. Pero los hombres que llegaban de Tebas contaban que el faraón Tutankamón era débil y enfermizo, y que una enfermedad secreta lo devoraba. Decían que la guerra de Siria parecía minar sus fuerzas, porque cada vez que se enteraba de una victoria de Horemheb caía enfermo. Pero si Horemheb sufría una derrota, sanaba y abandonaba el lecho. Decían también que era algo como de hechicería y que todo el mundo podía comprobar que la salud del faraón dependía de la guerra de Siria. Pero con el tiempo, ahí se impacientaba más cada día, y enviaba a Horemheb mensajeros diciendo: ¿no acabarás ya de pelear y darás la paz a Egipto? Porque soy ya viejo y estoy cansado de esperar. Date prisa en sanar y trae la paz, a fin de que reciba mi salario y me ocupe también del tuyo. Por todas estas razones, no quedé en lo más mínimo sorprendido cuando, mientras remontábamos el río en los navíos de guerra empavesados, recibimos un mensaje diciéndonos que el faraón Tutankamón había subido a la barca dorada de su padre Amón a fin de ganar el reino de Occidente. Por esto, tuvimos que arriar las banderas y ennegrecernos el rostro con ceniza de hollín. Se decía que el faraón Tutankamón había tenido un grave ataque de su enfermedad el mismo día en que le había llegado la noticia de la capitulación de Megido y de la firma de la paz. En cuanto a saber de qué enfermedad había muerto, los médicos de la Casa de la Muerte no estaban de acuerdo entre ellos, y algunos pretendían que las entrañas del faraón estaban ennegrecidas por el veneno. Pero el pueblo decía que había muerto de despecho al ver el final de la guerra, porque gozaba viendo sufrir a Egipto. Pero yo sabía que al poner su sello en el tratado de paz, Horemheb lo había matado tan seguramente como si le hubiese hundido un puñal en el corazón, porque ahí no esperaba más que la paz para desembarazarse de Tutankamón y subir al trono como faraón de la paz. Por esto, tuvimos que ennegrecernos el rostro y arriar las banderas de victoria, y Horemheb,
muy contrariado, tuvo que arrojar al río los cuerpos de los jefes hititas y sirios que había hecho colgar cabeza abajo en la popa del navío, a la manera de los grandes faraones de antaño, y sus hombres, que llevaban a Tebas para que gozasen de su victoria, dejando a las ratas de fango que pacificasen la Siria y se engordasen con los despojos del país después de las miserias de la guerra, quedaron también muy decepcionados y maldijeron al faraón, que seguía molestándolos. Mataban el tiempo jugándose a los dados el botín que habían recogido en Siria y peleándose por las mujeres que llevaban para venderlas en Tebas después de haberse divertido con ellas. Se hacían heridas y chichones berreando obscenidades, con gran escándalo de la gente piadosa que estaba reunida en las riberas. Y estos hombres no tenían ya casi aspecto egipcio, porque muchos iban vestidos a la manera siria o hitita, y utilizaban palabras sirias, y blasfemaban en sirio, y muchos se habían puesto a adorar a Baal en Siria. Yo no podía censurárselo, porque también yo había ofrecido a Baal de Amurrú un importante sacrificio de vino y carne en recuerdo de mi amigo Asirio. Pero cuento esto para demostrar por qué el pueblo teme a esta gentuza aún enorgulleciéndose de sus victorias. Por su parte, los soldados de Oremheb contemplaban con sorpresa aquel Egipto que no habían visto desde hacía varios años, porque ya no lo reconocían, y yo también estaba sorprendido, porque doquiera que bajásemos para pasar la noche, no veíamos más que luto, miseria y desesperación. Las ropas del pueblo eran grises a fuerza de haber sido lavadas y zurcidas, y los rostros estaban demacrados y resecos por falta de aceite. Las miradas eran desconfiadas e inquietas, y las espaldas de los pobres llevaban la marca de los bastonazos de los perceptores. Los edificios públicos estaban destartalados, y las aves anidaban en los áticos de las casas de los jueces, y las tejas caían de los tejados a la calle. Los caminos no habían sido cuidados desde hacía muchos años, y las paredes de los canales de irrigación se habían derrumbado. Solo los templos estaban florecientes, y las paredes resplandecían de imágenes e inscripciones en oro y rojo a la gloria de Amón, y los sacerdotes estaban gordos, y sus cráneos relucían de aceite y ungüentos. Y mientras se hartaban de la carne de sus víctimas, el pueblo bebía agua del Nilo para regar su pan seco. Y los hombres que un día fueron ricos y bebían vino en copas adornadas, eran felices si cada luna podían procurarse una jarra de cerveza floja. Y en las riberas no resonaban ya las risas de las mujeres ni los gritos de alegría de los chiquillos, sino que las mujeres blandían en sus manos débiles las palas de lavar, y los chiquillos rondaban por los caminos como animales asustados y maltratados, y hurgaban el suelo para encontrar las raíces de que se alimentaban. He aquí lo que la guerra le había hecho a Egipto, porque la guerra se había llevado todo lo que había dejado Atón. Por esto la gente no tenía ya fuerzas para alegrarse del retorno de la paz, y miraban con ansiedad los navíos de Oremheb que remontaban el río. Pero las golondrinas volaban rápidas como flechas sobre el espejo del Nilo, y en los cañaverales de las riberas los hipopótamos gruñían, y los cocodrilos se hacían limpiar los dientes por los pájaros. Nosotros bebíamos agua del Nilo, que es la mejor del mundo y la más refrescante. Respirábamos el olor del barro y oíamos a los pájaros murmurar bajo el viento, y los ánades graznaban, y Amón cruzaba el cielo rutilante en su barca de oro, y nosotros sentíamos que llegábamos a nuestra patria. Pero vino el día en que vimos las 3 colinas de Tebas, y el techo del templo, y las puntas doradas de los obeliscos
lanzaban rayos fulgurantes. Volvimos a ver las montañas de Occidente, y la ciudad infinita de los difuntos, y el puerto con sus muelles, y callejuelas del barrio de los pobres formadas por cabañas de tierra, y los palacios de los nobles en el esplendor de las flores y el verdor de sus céspedes. Entonces respiramos profundamente, y los remeros, con un ardor creciente, hundieron sus remos en el agua, y los soldados de Horemheb comenzaron a cantar y gritar, olvidando el luto al que les obligaba la muerte del faraón. Así fue como regresé a Tebas y decidí no salir de ella nunca más, porque mis ojos habían visto ya la maldad de los hombres, y no podían contemplar ya nada nuevo bajo el sol, bajo el cielo. Por esto, decidí instalarme en Tebas y acabar mi vida en la pobreza de la mansión del barrio de los pobres, porque todos los regalos que mi arte me había procurado en Siria fueron consagrados a la ofrenda hecha por Asirio, porque no quería conservar estas riquezas, porque a mi olfato estas riquezas apestaban a sangre y no me hubiera proporcionado ningún placer utilizarlas. Por esto le di a Asirio todo lo que había ganado en su país y regresé a Tebas. Pero mi medida no estaba todavía llena, porque una misión me esperaba, una misión que me repugnaba y asustaba, pero a la que no podía negarme, y por esto tuve que abandonar Tebas al cabo de pocos días. Ahí y Horemheb habían creído, en efecto, combinar hábilmente su intriga y realizar sus planes, y creían que el poder les pertenecía por fin. Pero el poder estuvo a punto de escapárseles de improviso y simplemente por el capricho de una mujer. Por esto, debo hablar nuevamente de la reina Nefertiti y de la princesa Baquetamón, comenzar un nuevo libro, antes de terminar mi relato y conseguir la paz. Pero para esto tengo que comenzar un nuevo libro, que será el último, y explicaré cómo yo, que había sido creado para curar, fui llevado a asesinar.